La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En Esto Pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Aunque ya no estamos en la iglesia de Vega Alta, también les saludo a nombre de ellos porque ellos auspician el carácter personal, muchos de ellos el programa, y me ayudan en la toma de las llamadas todavía. Por eso ven que los números son los mismos que los años anteriores. Así que en este año número 23 del programa, que en noviembre se cumple el 24, seguimos caminando juntos, porque el pueblo de Dios es uno. Y aunque ya yo no soy la pastora, casi soy pastora emérito, y son mis ovejas de 40 años, imagínense. Así que yo les agradezco a ellos, los que puedan estarnos viendo y siguen ayudando, que esto sea posible, porque yo sé que el programa es de bendición y de edificación, como ustedes mismos me lo han expresado. Así que recuerda que si tienes alguna crisis, alguna petición de oración, puedes llamarnos a los números que vas a ver de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558. Igualmente recuerda que el programa se origina viernes a las 8 de la noche, pero puedes verlo o recomendarlo para la repetición del domingo a las 12 de la medianoche, el lunes a las 9 de la mañana o miércoles a las 2 de la tarde. Cualquier duda, llama a la Cadena del Milagro y con mucho gusto se te aclarará, o a los mismos teléfonos de hoy, porque María, la secretaria de la iglesia, sigue tomando las llamadas y te puede dar esa información. Estamos contentos, ya estamos en el mes del amor y la amistad, como les dije el viernes pasado, pero como cristianos siempre tenemos que andar en amor y entender que es el móvil de este mensaje de buenas noticias, que Dios nos amó, que nos guía a amarlo a Él, pero amarnos también nosotros mismos y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que seguimos en esa mentalidad, en esa sensación, pero también en ese compromiso, aleluya, de vivir en amor y de dar amor, porque es la única manera en que podemos alcanzar al mundo y en que podemos sanarlo y traerlo a los pies del único que puede salvarlo, que es Jesucristo. Hoy, como siempre, tenemos un invitado especial y está con nosotros, yo no sé si decirle el licenciado Luis Ortiz, porque es abogado y todavía lo es, pero ya está del lado de acá del reino en términos que no solo es oveja, sino que es pastor. Él es el pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Ay Bonito, Puerto Rico. Está allá en el fresquito. Y nos sentimos bien contentos de que Dios, en su infinita soberanía, se haya metido en el camino de este hombre y que tiene una bella familia, dicho sea de paso, y ahora lo tenga en estos últimos 3 años en el pastorado activo. Así que oren por él, todavía está en la luna de miel, y que eso permanezca como me pasó a mí. Yo me mantuve 40 años de luna de miel con la iglesia y es posible. Si precisamente como comenzamos, ambos trabajamos con amor y unidad. Aleluya. Así que vamos a conocernos y que él mismo nos cuente de su vida, de cómo llegó a Jesucristo y cómo Dios lo montó en este trampolín que lo lanzó donde se encuentra ahora. Aleluya. Luis, Dios te bendiga, bienvenido al programa. Gracias, Marta. Ha sido un placer estar aquí contigo y te puedo ayudar de entrada, pastor. No me tienes que llamar licenciado. Sí. Esa es parte de la vieja criatura, ¿verdad? Y sí, lo usamos para parte de nuestro sostén, pero servimos al Señor con amor. Así que gracias por tenerme aquí. Sí, y eso es lo primero. Sí, o sea, esa es la primera función. El título más grande que tenemos es siervos de Jesucristo. Aleluya. No hay título más grande que ese. Amén. Así mismo es. Pues cuéntanos, ¿en qué tipo de hogar tú te criaste? ¿Cómo conociste al Señor? ¿Y cómo Dios va llevándote en tantos logros hasta sentarte en esta silla donde te encuentras ahora? Pues te haré la historia larga, un poquito corta, ¿verdad? Yo vengo de una familia que era católica y sigue todavía siendo católica. Íbamos de vez en cuando, no éramos una familia que frecuentábamos la iglesia, ¿verdad? Y de joven, pues como responsabilidad de mamá, me obligaban a ir a la iglesia. Yo realmente
no tenía ningún interés de ir a No la tenía iglesia. ninguna experiencia personal Ninguna con el Señor. experiencia con el Señor, realmente iba pues porque mami me obligaba de vez en cuando y cuando ellos no iban pues no había esa costumbre de ir al Señor y de estar sirviendo en esos momentos. Así es que me crié sí conociendo un poco, sí conociendo pues la religión, conocía la Biblia, sabía un par de cositas, pero ese encuentro personal con el Señor al cual la Biblia habla pues nunca lo había tenido, no tenía interés de continuar en la iglesia. Y cuando ya pues tuve los 16 años que pude empezar a trabajar, que pude sostenerme, pues hasta ahí llegó la iglesia. No continué yendo a la iglesia, salí a ¿verdad? Las metas del mundo que todos los jóvenes nos proponemos, de generar dinero, de poder sostenerme, de poder, ¿verdad? Progresar en mis estudios. Así que continué con esa vida hasta que, pues, por la gracia de Dios, Dios puso una mujer hermosa que conoce al Señor en mi vida y fue del Señor porque ya trabajando como abogado y trabajando y en las cosas del mundo ya estaba, ¿verdad? Tenía mi propia propiedad, tenía mis pertenencias. Llegó un momento en el que me sentí vacío, me sentí bien vacío, ya las cosas como que del mundo no me llenaban, las fiestas, cuando uno va ya no se siente como que igual, ¿verdad? Y a veces los jóvenes tratamos de, ¿verdad? De buscar ese aspecto de la bebida, las fiestas, pero llega un momento en el que como que ya eso no te llena, como que ya esas máscaras no cubren la profundidad de la necesidad que uno tiene. Y recuerdo que una noche orando al Señor, aunque no le servía y no iba a la iglesia. No ibas, pero no, tú te casaste con ella. Sí. Ella ya era cristiana. Ella es hija de pastor, también estaba un poquito alejada por unos problemas que hubo en la familia, pero seguía. Ella sí iba a la iglesia. Ella sí iba a la iglesia, de vez en cuando iba. Entonces, pues, esa noche recuerdo, orando al Señor, le dije, Señor, quiero cambiar, tráeme a alguien que me llene y que yo pueda salir de esto. Y al día siguiente, ella visita el bufete donde yo estoy trabajando. Y resulta que ella era estudiante de leyes, estudiábamos en la Universidad de Leyes juntos y nunca nos habíamos visto. Esa fue la primera vez que nos vimos y de ahí pues empezó, ¿verdad? Esa relación bien rápida y empezamos. Cuando empezamos, pues ella comenzó a ir a la iglesia ya más seguido, tuvimos a nuestro hijo y ella buscó la iglesia de Cagua, porque siempre anhelaba al Señor. Pues yo por mi parte pues no quería iglesia. Aunque ella estaba conmigo, pues yo lo que quería era sentarme y tener una familia y estar más quieto, pero el interés del Señor nunca lo tuve. Así que ella comenzó a ir a la iglesia, comenzó ella a ir, yo iba de vez en cuando, por eso de cumplir, ¿verdad? Porque a veces ella me decía, mira, tú tienes que dar ejemplo a los nenes. Y ahí pues tienen 3 hijos, ¿verdad? Tengo 3 hijos, y entonces, pero para ese momento teníamos uno, que era Luis Andrés, y después llegó el segundo, que fue Fernando Luis, y lamentablemente, pues a los 5 meses de Fernando Luis haber nacido, pues falleció. Recibí una llamada de mi esposa en el bufete que el nene estaba bien malo. Tuve que venir de San Juan, salimos para el hospital San Jorge y cuando llegamos a San Jorge, pues nos dicen, no creo que dure ni 2 horas. Así que esperamos que el nene, ¿verdad?, fallezca. Pues eso fue una situación difícil, pero para la gloria del Señor, el nene duró 5 días. Y para mí, digo ahora la gloria del Señor, porque en esos momentos no lo entendemos, pero ahora yo veo que Dios en su misericordia permitió ese espacio para que nosotros como padres nos preparáramos en esos 5 días. Pues durante ese periodo, la pastora de la Iglesia Discípulos de Cristo en Cagua, pues visitaba a mi esposa en el hospital porque estábamos allí. Y nuestra pastora general, que actualmente pues conocía a la familia de mi esposa, también nos visitó. Bueno. Y yo pues no hablaba mucho con ellos porque pues, no tenía ninguna relación, no me importaba la iglesia, pero la realidad es que ese acto de ellas de presencia marcó algo dentro de mí. Fíjate el valor de una visita de amor, de apoyo en una crisis. Así mismo. Y yo creo que eso es importante los pastores porque más que predicar somos llamados a acompañar, ¿verdad? Exacto. A las ovejas que el Señor ha puesto. Y esa visita a mí siempre se me quedó grabada en el corazón porque no entendía cómo personas que no me conocían, que yo no iba a su iglesia, se preocupaban y venían y estaban horas y me preguntaban cómo te sientes. Así que en ese momento no lo noté, pero ya el Señor estaba, ¿verdad?, haciendo algo. Y lamentablemente, pues nuestro hijo fallece. Pues comienzo a asistir a la iglesia un poquito más frecuente. Admito que fue por las razones equivocadas. De verdad,
Pero algo siempre Dios va a usar para que nos enfoquemos en la vida. Así mismo es. Yo, por el contrario, estaba más molesto, ¿verdad? Como una persona que no cree en el Señor, es normal uno empezar a decir, pero ven acá, si tú eres un Dios de amor, como un nene de 5 meses, tú permites que muera, ¿verdad? Pero me sentía obligado a acompañar a mi esposa por lo que la gente diría, mira, este hombre no la acompaña, aún el hijo, ¿verdad?, habiendo fallecido. Así que comienzo a ir a la iglesia con mi esposa, y comienzo a escuchar la palabra, empiezo a ir más frecuentemente, y una noche reflexionando, ¿verdad?, sobre la partida de nuestro hijo, me percato que si en 5 meses yo compartí con mi hijo 2 semanas o 3 despierto, fue mucho. Wow. Porque mi interés estaba pues en el trabajo, me iba bien temprano. Mis prioridades no eran ni mi familia tan siquiera, era mi trabajo, me iba bien temprano, llegaba, el nene estaba dormido, si le daba era la leche de vez en cuando. Y eso me chocó bien profundo, en el que tuve un hijo y no le di la importancia. Lo tuviste, se fue y no pudiste aprovecharlo. No lo pude aprovechar y vi que algo andaba mal en mi corazón. Algo andaba mal en mi vida al poner todo por encima de mi familia. Así que comencé a ir a la iglesia, comencé a empezar a acompañar a mi esposa y para sorpresa mía, pues Dios tenía un plan con esto. Dios me estaba esperando en esa iglesia, una iglesia que amo mucho todavía, porque mucha gente buena, linda, me recibió, me acompañó y en este camino siempre oró conmigo y vi ese testimonio, ¿verdad?, del Señor. Y pues cuando comencé a ir, de repente pues voy más frecuente, empiezo a participar, empiezo a sentir cambios en mi vida y empiezo a responder a veces a algunas predicaciones. A los llamados de las predicaciones. Y cuando empiezo a pasar, pues empiezan los pastores que están predicando y cobran por uno a decirme que tengo llamado, que el Señor me va a usar, que yo voy a ser pastor. Pues lógico para mí, y más viniendo de la católica, yo decía, esta gente está loca, porque yo no quiero ser pastor, yo no me interesa ser pastor, yo quiero seguir mis cosas, mis profesiones, mi empresa. Eso fue hace 16 años que tú te convertiste. Hace 16 años que empezamos este caminar con el Señor, y pues empezaron a decirme eso, yo no lo creía, pero no importa qué predicador venía, siempre. No se conocían entre ellos y el mensaje era el mismo. Y cuando te ministraban, te decían lo mismo. Lo mismo. Y no solo que me decían, pues general, mira, vas a ser pastor, sino que había una secuencia. Por ejemplo, el primer pastor que me habló me dijo, es tiempo de empezar a gatear. Sin embargo, pasaron unos meses y después vino otro pastor y me dijo, el tiempo de gatear se acabó, es tiempo de empezar a caminar. Y tú veías que había como que una secuencia. Sí. Y yo decía, esto no puede ser casualidad. Porque la fuente era la misma, el Espíritu Santo. Aleluya. Ya uno empieza a decir, pues quizás no es Él. Quizás de verdad es algo más allá, algo de verdad del Señor. Y eso pues empezó a captar mi atención. Empecé entonces a servir, empecé a leer la Biblia, empecé a sentir algo por dentro de una búsqueda y empecé a buscar. Y en medio de ese camino veo que el Señor en efecto me está llamando. Claro, como nos pasa mucho y quizás te ha pasado a ti, una cosa es saber que el Señor te está llamando y otra cosa es querer responder a lo que Dios está llamando, porque usualmente pues Dios no llama a lo que tú quieres. Y yo tenía mis empresas, ¿verdad? Tenía mi bufete, tenía mi empresa privada, era mi propio jefe. Había alcanzado todo lo que el mundo me dijo que alcanzara. Tenía mi familia, tenía todo y me sentía cómodo. Y como que de repente, pues dejar eso para ser pastor, de repente dejar eso para servir al Señor. Te pasó como Eliseo, que tuviste que así matar los bueyes. Sí, así mismito. Y fue así, y mire, y fue algo bien extraordinario, ¿verdad? Y el camino fue bien largo, pero el Señor, yo decía, Señor, si eres tú, por favor, que no sea un hombre, dímelo tú. Pero es bueno que el camino haya sido largo porque te fuiste discipulando. Fíjate que si tú no te conectas con la palabra de Dios, primero escuchada en la predicación y luego leída, no te enteras de lo que Dios tiene para ti y eso le pasa a mucha gente. Sí, ¿no? Y ahora, ¿verdad? Mirándolo, yo agradezco ese tiempo, agradezco, ¿verdad? Las frustraciones porque no fue todo muy bien, esa lucha, esa búsqueda, porque realmente no somos llamados y yo creo que algo que hacemos como iglesia, ¿verdad? Y a veces hasta los mismos pastores, lo importante no es el servicio.
El servicio es el fruto de un corazón agradecido, de un Exacto. corazón que tiene un encuentro profundo, íntimo con el Dios al que sirve. Y a veces, tristemente, estamos sirviendo en las iglesias, pero no conocemos a quién servimos. No hemos tenido ese encuentro. Y este camino a mí me ayudó a conocerlo, a realmente conocerlo. Claro, como todo ser humano tenemos prisa. Sí. El tiempo del Señor es bien diferente al tiempo de nosotros. Nosotros queremos todo esto rápido. Dímelo a mí. Por eso, como jóvenes, ¿verdad? Y como adultos, todos hacemos planes. Nos ponemos metas. En 3 años me gradúo, consigo trabajo. Pues en las cosas del Señor no trabaja así. Tú no le puedes poner tiempo al Señor. Y en este periodo, pues, empecé a conocerlo. Empecé a estudiar la palabra, empecé a tener hambre de la palabra. Y a decirle al Señor, yo quiero que tú me lo digas. Yo quiero que sea de ti, que yo pueda saber que viene de ti. No es un hombre, ¿verdad? Diciendo algo que quizás lo dice porque yo pensaba, claro, todo el que pasa le van a decir, vas a ser pastor, vas a servir. No, pero te quedaba la duda. Me quedaba la duda, siempre nos queda eso, ¿verdad? Y entonces, pues seguí ese proceso y de momento empecé a tener unas experiencias bien hermosas con el Señor, en el que estaba sintiendo que el Señor estaba reafirmando soy yo. Que no era ya una cosa de hombre. Tuve unos sueños. ¿Y no te pasó que, como me pasó a mí y a mucha gente, te daba una mezcla de gozo y terror? Sí, no, ni todavía. Sí. Todavía, al día de hoy yo estoy en el altar y yo digo, ¿qué yo hago aquí? Pues porque hay personas que nacen y quieren ser pastores toda su vida y tienen ese anhelo, pero yo no soy ese. Exacto. Todavía para mí es ¿qué yo hago aquí? Pero es lindo. Porque aún en ese miedo uno sabe que el poder de Dios se perfecciona. Amén. Que cuando tengo miedo, yo siempre he dicho y le digo a mis jóvenes y a la iglesia, que el día que tú sirvas y no tengas ese miedo, sí, ese sustito. Ese susto es el día que te debes preocupar. Sí, exacto. Porque ya es que tú crees que tú lo dominas todo. Y el que sirve al Señor sabe que en sus fuerzas no lo puede hacer. Amén. Que necesita las fuerzas del Señor. Y ese temor bueno del Señor, ese sustito siempre es bueno, porque te hace defender de Él, ¿verdad? Así es que para mí eso es importante. Y pues tuve esos encuentros, tuve esas situaciones, pero la más, ¿verdad? La final, como uno dice, la última. La culminante. La culminante fue que venía este predicador a nuestra iglesia, un predicador conocido en los discípulos, que era el pastor David Morales. Ah, sí. David Morales. Actual pastor de Orocovis. En Puerto Rico. Él está allí. Pues David ya en mi proceso, él me había ayudado, varias veces me había predicado, me había dicho, mira, esto es en serio, lo que el Señor me está diciendo, responde. Pero pues uno con ese temor, yo seguía aplazándolo. Y ese día David va a predicar el domingo a nuestra iglesia. Y yo el sábado por la noche estoy orando con el Señor. Y le digo, Señor, yo no voy a pasar al llamado. Aunque me toque, no voy a pasar. Porque si paso, David me va a decir que sea pastor. Y le dije al Señor, si esto es verdad, si de verdad esto es tuyo, yo no voy a pasar. Pero que David venga a mí. Y que David me confirme que esto es tuyo. Y mi atrevimiento no se quedó ahí, ¿verdad? Quizás es por ser abogado, pues nos atrevemos a muchas cosas. Le hago 4 preguntas en un papel. Y le digo al Señor, no solo que venga, sino que me conteste estas 4 preguntas en este orden. Y le puse número a las preguntas, porque, ¿verdad? Yo dije, quizás las pega. No, puse números. Wow. Y entonces, pues, vamos el domingo al culto, hermoso, la palabra hermosa, me toca, siento que es para mí, pero no me paro y me quedo sentado. La congregación pasa, David está ministrando, los ancianos están ministrando. Estás en Caguas. Estoy en Caguas, en Condado Moderno. Y pues se acaba la administración y yo veo que el pastor pues se sube al altar y se sienta en la silla. Tan pronto él se sentó, en mi mente lo único que me vino fue, ¿ves que es embuste? Que esto es la gente hablando. Y no había terminado ese pensamiento, Marta. No había culminado en mi mente y el que se para de la silla. Tan pronto se paró de la silla. Tú dijiste, ahí viene. Yo sentí un peso que me pegó a la silla. Sí. Yo no sé qué era, no lo he vuelto a sentir de esa manera, pero yo no me podía ni mover. Yo dije, yo creo que él va a venir. Y en efecto, él viene, se baja
va directo donde yo estoy, me pone la mano encima y me dice, y estas palabras, pues claro, siempre las llevaré en mi corazón. Me dice, anoche me retaste que te enviara a mi siervo, pues aquí lo tienes. Y estas son las respuestas a tu pregunta. Y David empieza 1 y contesta la pregunta. Eso 2. está... Así es que no solo sabía el orden, sabían que eran 4 preguntas, sabían las respuestas y fueron las respuestas a cada pregunta. Wow. Fue una cosa... Las cosas que Dios hace, ¿verdad? No, por eso. Deja uno boquiabierto. Y uno dice, ¿verdad? Y a veces yo le digo a la gente, mira, está bien que retes a Dios. A veces nos dicen, no. Dios nos conoce, Dios sabe mi corazón. Aunque yo no lo diga, Él sabe que yo era incrédulo, que no creía. Y a veces uno expresar lo que uno siente alivia el corazón de uno. Y Dios a veces espera eso. Dímelo, yo sé lo que tú estás pensando, yo lo voy a hacer. Porque Dios nos ama y tiene ese propósito. Así que David ora por mí, me dice así de sencillo. Y se va y se sienta. Y el culto se acabó y recuerdo que estuve como 35 minutos que yo no me podía parar de la silla llorando. Y mi mente decía, se acabó el culto, párate. Pero no podía, sencillamente no podía. Te quedaste pegado. No, pegado. Pegado a la experiencia, no solo la silla. Sí, era un peso, esa presencia del Espíritu. Algo que, vuelvo y digo, fue la primera vez que lo experimenté, algo real, algo que me hablaba en mi corazón, que me decía, soy yo. Soy yo el que te estoy llamando, no es el hombre el que te está llamando. Amén. Y hablaba mis temores. En esa media hora fue la primera vez que pude decir que tuve un diálogo profundo con el Señor en el Espíritu. Aleluya. Porque habló a mis temores, me dijo, yo voy a estar a cargo de tu familia, yo sé lo que tú te hace bien. Y fue una media hora, yo la comparo y digo, quizás eso fue lo que Pablo sintió cuando subió al tercer cielo, porque era una presencia bien hermosa del Señor. Y me paré, después de la media hora ya el templo estaba casi todo vacío, pero David estaba en la puerta esperándome. Y cuando llegó a la puerta me dice, yo no sé lo que tú hiciste anoche con el Señor, pero te digo que si de esta tú no respondes, serios problemas tienes. Por no decir lo que me dijo, ¿verdad? Para que la gente no se asuste. Pero ahí, después de ese momento, dije, Señor, eres tú. Y al otro día presenté mi carta para, ¿verdad?, comenzar el ministerio y la petición al pastorado. Y hasta aquí, pues, el Señor nos ha sostenido, nos ha traído. Ha sido, claro, después de eso, pues, empieza otro tipo de proceso, ¿verdad? Porque la primera parte es uno aceptar ese llamado, ser obediente al llamado, pero uno está en su vida. Uno sigue haciendo el trabajo de uno sigue tomando las decisiones porque estás creciendo en el Señor, ¿verdad? Exacto. Pero ya cuando empieza este llamado, ya cuando uno dice, sí, Señor, te voy a seguir, pues lo primero que implica es que yo tengo que renunciar a mis cosas. Yo tengo que renunciar a lo que yo anhelo y dejar que Dios me diga qué es lo que él anhela, ¿verdad? ¿Y tenías el respaldo de tu esposa? Pues sí, mira, mi esposa eso es era importante. mi esposa era la que primera, ella, si era por ella, hubiese hecho antes. Porque ella... Eso es importante. Sí, no, y mi esposa ha sido una bendición para mi vida y sin ella no estaría aquí. Gloria a Dios. Pero ella siempre me lo decía, ¿verdad? Y porque antes había dado clases, había predicado y ella me decía, ¿sabes? Dios te está usando. Sí, tienes los dones necesarios para un pastorado. Para eso, pero pues... Porque Dios tiene llamado para todo el mundo. Lo que pasa es que en el caso tuyo era llamado a pastor. Que no se crean los que no son pastores, que no tienen llamados igualmente. Y eso es, mira, Dios tiene un plan para todos. Amén. No importa la edad, no importa cuánto conozcas a Dios, no importa cuánto tiempo lleves. Yo no llevaba mucho tiempo en la iglesia. Yo no conocía a Dios cuando joven, que los jóvenes de hoy tienen un privilegio. Aquellos que conocen a Dios, mis hijos que están sirviendo, yo les doy gracias a Dios porque lo conocieron desde antes, ¿verdad? Pero yo creo que Dios tiene un plan hermoso para todas las personas, todas, sin excepción de nadie. El problema es nosotros aceptar ese plan, nosotros someternos a ese plan. Y qué bueno es saber que aunque nos atrasemos, porque, ¿verdad? Dios pudo haberlo querido antes, pero y uno con su terquedad y su incredulidad, pero los planes de Dios no se cancelan. Exacto. Dios siempre está dispuesto a recibirte cuando tú vengas. Y tú dices que se atrasaron, pero a saber si este era el kairos de Dios, que necesitabas vivir lo que viviste para entonces arrancar en esta edad, que tú todavía eres joven. Y ahí es que voy. Yo, ¿verdad? Ahora estoy, como tú dijiste, en Ay Bonito, una iglesia que ha tenido sus situaciones y yo sé
que el tiempo que yo estuve era un tiempo necesario para prepararme para lo que la iglesia tenía. Porque algo que yo veo es que Dios no solo tiene un plan para tu vida ya determinado, sino que Dios tiene el lugar donde tú vas a ser de bendición. Amén. Y Dios conoce la respuesta que Él va a dar a esa necesidad. Porque yo creo que todo servicio, todo ministerio, pastorado, ya sea alabanza, todo el que sirve al Señor, es la respuesta de Dios a un llamado de su iglesia. Así como hizo el pueblo de Israel, que dijo, yo los he escuchado. Exacto. Yo escuché He tu oído clamor, sus yo estoy clamores. viendo su dolor. ¿Y cómo responde Dios? Con hombres y mujeres que sean obedientes y que puedan venir a hacer la voluntad de Él hacia el pueblo. Así que Dios no me escoge porque yo sea especial. Dios me escoge porque Él sabe lo que yo puedo hacer en sus manos. Amén. Y yo creo eso, y ahora lo creo más que nunca, que los bachilleratos, los diplomas, ¿verdad? Uno abogado, eso no es lo que Dios está buscando. Yo entiendo que Dios no busca gente capacitada, sino gente que se deje capacitar por Él. Amén. Que se deje que Él los toque, que Él los use. Porque esto es otra cosa, esto es otro conocimiento, otra sabiduría, otro nivel de vida, que el que no se ha metido no lo entiende. No lo entiende. Pero es así. Y es bien diferente al mundo. Porque en el mundo uno quiere seguir alcanzando metas y con cada meta uno se infla. Sí. El orgullo, lo logré y uno está buscando reconocimiento. Pero en la obra del Señor no es así, sino que con cada meta Él se glorifica. Amén. Él se hace más grande y nosotros vamos menguando. Y el aceptar eso a mucha gente le cuesta. El aceptar que no es para mí, no predico para que digan qué buen predicador, qué buen pastor, sino predico para que conozcan a Cristo y Él sea glorificado. Amén. Así que ese cambio fue ese cambio que yo tuve que empezar a aprender. Cambios de paradigmas, de todo. De todo, de todo. Y entonces, pues cuando empecé mi proyecto de ya la petición, pues claro, uno sirve, pero uno sirve a veces hasta por razones equivocadas. Sí. Y en medio de mis servicios recuerdo, ¿verdad?, a la pastora Amelia Casillas, que para mí ha sido instrumental. Ella era la pastora cuando tú Ella empezaste. era la pastora cuando yo empecé. Sí, porque ahora es Yolanda. Ahora es Yolanda y cuando yo empecé ya el proceso era Félix Negrón. Ah, ok. Pero con Amelia fue que yo realmente empecé. Ya con Félix fue la carta formal, pero ese proceso de crecimiento. Y yo había empezado a servir y predicaba, como te dije, daba clase. Pero un día ella me dice, vas a sentarte un ratito. Y yo, ¿pero por qué? O sea, si lo estoy haciendo bien, a todo el mundo le gusta. Ajá. Y entendí y a través de los años vi que aunque estaba sirviendo al Señor, lo servía para mí. Porque a veces cambiamos las cosas del mundo por las cosas religiosas. Sí, cambiamos los ídolos. Los ídolos, Ajá. pero el corazón sigue igual. Sigue todavía el egoísmo, sigue todavía el protagonismo. Y uno predica para que me digan que prediqué bien, y si no me lo dicen, me molesto, ¿verdad? Oye, qué bueno que hayan pastores con ese discernimiento, con esa sabiduría, ¿verdad? Sí. Y con ese valor, porque a veces uno no se atreve a decirle a la gente lo que necesitan oír. Es correcto. Y el tiro uno no sabe por dónde salga, porque la persona se puede molestar e irse. Sí. Pero hay que obedecer a Dios y fue bueno para ambos, para la iglesia Sí. y para ti. No, y es algo que yo llevo muy presente en mi pastorado. Nosotros a veces como pastores tenemos necesidades en nuestras iglesias y tenemos personas que pueden cubrir esas necesidades y a veces dejamos a esas personas servir, dejamos a esas personas operar cuando conocemos que su corazón y su vida quizás no está preparada para eso. Y ponemos la necesidad por encima de nuestro deber de pastorear. Y sí, como Y de la consagración de la persona, Ahí es que porque no tenemos un tesorero, llegó un contable, todavía está cruito, no ha madurado, no es un correcto. cristiano firme, pero lo Va ponemos para de ahí. tesorero. Entonces el problema que tú tienes es ese, que entonces tú tienes personas que están sirviendo, pero su corazón no ha sido transformado. Todavía Dios no ha terminado esa obra. Y nosotros tenemos que entender que ese es el propósito de Dios, una nueva criatura. No es el servicio, es la nueva criatura. Exacto. Tú vienes para tener un encuentro con Dios, para que Dios te cambie tu corazón, tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas. Y a veces el servicio hay que esperarlo hasta que uno no esté listo. Porque hay gente que se cree que le está haciendo un favor a Dios o a la obra. Y Es no, el favor correcto. te lo hizo Dios a ti, Es al correcto. salvarte. Y te al sientes permitirte importante. servir. Y me siento Ajá. como que sin mí eso no se da. Como si Dios no pudiera poner las rocas a cantar, como si Dios no pudiera usar Exacto. un burro si le Ajá. diera la gana, sino que, no, si yo no doy la clase, nadie la da. Pues eso afecta. Y nosotros, yo creo, y le agradezco a mi pastora, que ella vio unas cosas en mí
que aunque sí estaba progresando, todavía ese corazón necesitaba tiempo. Como Y dicen los mecánicos, te faltaba lija, bondo y me pintura. faltaba bastante, de verdad, me faltaba todavía tiempo en las manos del alfarero. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, y esto yo siempre lo he creído y así lo digo, el cristianismo no es un programa de automejoramiento, es un programa de cambio total. Amén. No es que yo me convierta en un mejor Luis, no es que me convierta en un mejor hombre, es que ya Tienes ese que Luis morir. no existe, Tienes que murió. morir. Existe ahora el Espíritu Santo viviendo en mí, haciendo Él la obra, y todo lo bueno lo hace Él. Amén. Y no podemos atribuirnos las cosas de Dios. Y es bueno alegrarte. Ay, qué bueno Claro, que el sermón me salió bien, que Dios me claro, usó, que hubo respuesta. claro. Porque eso es para la gloria de Dios, pero es bueno celebrar. Porque a mí Claro. una persona me dijo, no se envanezca porque Dios la use tanto. Y ni eso ni pasó por mi mente, al contrario, yo siempre decía, ay, qué bueno, Señor, me ayudaste otra vez, salió como tú querías y ahí hubo respuesta. No, Y, es que hay que celebrar. y como tú lo dices, eso mismo, no es que entonces yo me siento enaltecido, Exacto. sino que hay un profundo deseo de agradecimiento. Y satisfecho de haber sido un instrumento en las Es manos correcto, del es Señor. decir, wow, Señor, por ejemplo, yo, ¿verdad? Ahora todos los días yo digo, ¿de dónde tú me sacaste? Sí. Yo no te busqué, yo no quería nada de ti, sin embargo, tú me alcanzas. Primero porque me amas y quieres algo mejor para mi vida. Y no solo te quedas ahí, sino que ahora me usas. Sí, qué Me honor. usas como instrumento. Y entonces, pues, ves, cuando uno sirve ya no es orgullo, sino es agradecimiento. Exacto. Y yo creo que ese es el servicio genuino, el servicio que se hace reconociendo que Dios ha sido bueno. Amén. Que tú no tienes ese derecho de estar ahí, sino es un privilegio que Dios te da. Exacto. Porque te ama, por su gracia, por su amor. Y a través de ese tiempo de, ¿verdad?, de preparación, pues empecé a entender eso. Claro, llega la frustración y decía, Señor, pero ven acá, todos me dijeron que yo voy a ser pastor, ya presenté la carta, ¿qué va a pasar? Porque te tocó en el proceso de la pandemia que todo se estancó. Se estancó. Porque no había forma de llevar a cabo Sí. las entrevistas. Y te da las frustración, cosas. porque Sí. entonces, espérate, pero ¿qué está pasando? Pero entendí que Dios estaba trabajando todavía cosas. Sí. Dios estaba trabajando mi situación laboral, Dios estaba trabajando mi situación familiar, Dios estaba preparando todos los espacios. Y si hubiese sido por mí, cuando yo quería ser pastor, quizás no hubiese durado. Ajá. ¿Por O lo qué? hubieras dejado todo manga Lo por hubiera, hombro. Bueno, el porque- Señor me porque la llamó carga allá a es él. difícil, Ajá. ¿verdad? Algo que yo siempre veo es que todo el mundo dice, yo quiero ser pastor, yo quiero servir, pero el verdadero servicio es bien difícil. Sí, es autonegación, es Es sacrificio. correcto, es bien sacrificado. Claro que tiene su recompensa de saber que está sirviendo al Rey de Reyes y el Señor de Señores, Exacto. pero el verdadero sacrificio No, y el verdadero pastor es difícil. trabaja un montón. Trabaja y esa carga, ¿verdad? Porque antes yo oraba por la gente, pero orar por la gente siendo miembro, a orar siendo pastor, Sí, la sintiendo carga que es tu espiritual responsabilidad. es diferente, Sí. es diferente. Así que Dios te tiene que moldear, te tiene que preparar. Y cuando llegó el tiempo de salir, yo hablo con mi esposa y digo, yo creo, estoy sintiendo que el tiempo se avecina, pero a la misma vez pues pasa la pandemia. Y entonces pues sabemos que la mano de obra fue difícil, yo tenía una compañía de logística, teníamos un montón de contratos, pero yo veo que se me está haciendo difícil reclutar gente. Y entonces pues en mis oraciones digo, Señor, ¿sabes? Ese es el sostén de mi familia y había dejado un poco el bufete porque la compañía requiere más tiempo de uno, ¿verdad? Y una noche el Señor me dice, es que esa puerta se cierra. Wow. Y yo, espérate, ¿cómo que se cierra, verdad? Esa es la fuente de ingreso primordial. Me dice, sí, la puerta se cierra y otra se viene a abrir. Y yo, pues, ¿verdad? Eso trae miedo, trae dudas, preguntas. Pero así mismo como el Señor lo dijo, así pasó. Pasaron aproximadamente 6 meses y recibo la llamada para ir a Bonito. ¿Te quedas cerca de donde tú de vives? Cagua yo vivo en Cagua, es como 45 minutos, Pues está 50. bueno, porque- En términos de tiempo no es malo, el problema pues son las curvas, ¿verdad? Ajá. Y cuando uno baja de noche de ahí bonito, pues la neblina Sí. y es bien fuerte porque damos los cultos de estudio bíblico por las noches Sí. y uno no puede acabar el culto y montarse en el carro. La Siempre gente la quiere gente te hablar y a agarra, veces me sí. cogen las 11, las 12 de la noche en Ay, el Dios bonito. mío.
Pero así mismo fue, se abrió esa puerta y se cerró, tuve que cerrar la empresa, tuve que cancelar todos los contratos que teníamos, pero hubo una paz en mi corazón Sí, de saber que Dios está en control, de que Dios que estabas está en la voluntad de Dios. en la voluntad de Dios. Y es diferente, porque si me hubiese pasado antes, me No daba un estabas ataque al listo. corazón. Sí, Sí, sí. porque yo era bien... Por eso es que ser el kairos de Dios. Uno dice, llegué tarde. No, llegaste en No, el tiempo de Dios. a tiempo. Y yo era bien, ¿verdad? Como quizás muchos somos, bien con el dinero. Y yo era uno que veía el ATH móvil y el app del banco 10 veces, 15 veces al día. Cosa Sí, que era porque tú estabas al control de tu vida y te creías el Señor de tu vida el y Señor que de mi todo vida. dependía de ti. De- Pero descubriste que no, que el Señor es Él, Amén. que todo va a depender de Él y que Él va a hacer. Amén. No, y que no era el dinero. Ujú. Y a veces yo decía, pero si yo soy el único que tiene el ATH, porque mi esposa tenía otra cuenta, ¿para que yo estoy chequeando si yo sé que no he sacado dinero? Pero esa era la obsesión, ¿verdad? Sí. Y que uno está ciego, en ese mundo uno está ciego Porque en el completo. mundo no se trata de ser, sino de tener. Es correcto. Y entonces uno se equivoca y a veces se convierte, pero todavía no ha podido hacer el traspaso de la nueva realidad. Y los 2 minutos que te quedan, Luis, Ah, ok. porque esto está tan bueno que se me No, olvidó pues el reloj. nada, y estamos allí, el Señor nos ha enviado algo bonito, ha sido de bendición en nuestra vida. Puedo decir, y con esto, pues si tuviera que resumirte es eso, yo no cambiaría nada de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Aleluya. Lo bueno, lo malo, claro, en el momento no lo vi, pero ese momento tan doloroso para mí y para cualquier padre de perder un hijo, yo no deseo ese dolor a nadie. Ujú. Pero después tuviste la hija, Sí, ¿verdad? tuve otro muchacho y tuvimos la nena, pero hoy yo puedo y declaro como parte de mi testimonio que sin ese evento yo no estaría aquí. Ujú. Y eso es lo que te hace ver, ¿verdad? Lo que dice la palabra, que todo lo que sucede en nuestra vida, Amén. Dios lo usa para el bien de sus hijos. No es que Dios quiso que mi hijo muriera. Vivimos un mundo caído, cogió un virus, nosotros hemos destruido el mundo, Sí. se enfermó. Pero lo que el enemigo quería para mi mal, Dios ya lo sabía que era para mi bien. Y Amén. de ese dolor, ¿verdad? Y ahí me veo como, me comparo a veces con José, de que me vendieron, fui esclavo, y momentos duros que uno se pregunta en ese momento, Señor, ¿pero por qué? ¿Qué tú estás haciendo? Pero después tú ves que Dios está en control. Y así como José le dijo a los hermanos, ustedes quisieron algo mal para mí, Sí. pero Dios lo convirtió en bien. Pues yo veo que ese dolor, ese momento me acercó a Dios. Me hizo entender que no era tan autosuficiente, que las cosas importantes no dependen del hombre, de los diplomas, de cuánto dinero tengas, de tus títulos, sino depende de estar agarrado al Señor. Amén. Porque Aleluya. Dios es el único que te toca el corazón, que en medio de tu dolor te puede levantar, te puede sanar. Y de esa experiencia, hoy yo estoy aquí. Aleluya. Y por eso le digo al Señor, tienes mi vida. No la puedo entender a veces, Sí. no sé lo que está pasando. Bienvenido al club. Sí, y a todos los que quizás no están viendo le ha pasado que uno dice, Sí. Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Yo predicaba el domingo que el Salmo 13 que decía, ¿hasta cuándo? El propio David, pero mira, ¿hasta cuándo? Tú me ungiste y todavía yo estoy Sí. corriendo. Pero decía ese Salmo y lo he hecho parte de mi vida, que uno recuerde siempre el amor inagotable de Dios. Que recuerde que Dios ha sido bueno. Y cantemos al Señor, porque sin Él, ¿dónde estaría yo? Exacto. Cuán mal hubiese sido, quizás peor de lo que hemos pasado, porque con frecuencia nosotros olvidamos algo que yo creo que es bien importante, y es todo lo que Dios evita que llegue a nuestras vidas. Que a veces no lo vemos ni lo sabemos. Ni lo sabemos. Pero Dios está ahí. Siempre decimos, Señor, ¿por qué dejas que esto me llegue? Pero cuántas cosas te debieron llegar Sí. y Dios no las permitió. Amén, aleluya. Y Dios siempre, si permite algo, como a Job, si permite que algo llegue a nuestra vida, debemos confiar que hay un buen propósito. Amén. Porque sus planes no son de calamidad, sino son de bendición y de bienestar para su iglesia. Amén. Así es que Vas bien. vivo agradecido del Señor, vivo amando a mi Señor, conozco a ese Dios ahora que leí en la Biblia y no hay mejor cosa. Dejaría sí. todo, lo volvería a hacer otra vez. Claro, no tengo ahora quizás lo mismo que tenía antes del mundo, pero tengo lo más importante, que es el Señor. Amén. Ahora mi casa es un hogar, ahora mi relación con mis hijos, siempre estoy en todo lo que ellos quieren, valoro Qué eso bueno. y le doy gracias a Dios infinitamente por todo lo que ha hecho en mi vida.
Pues yo felicito a Dios Amén, por claro lo que que ha sí, hecho es en tu a Él. vida. Es a Él, claro que sí, es Y a le Él. doy gracias porque hace falta obreros y que vengan en esa actitud y se dejen moldear para convertirse en gente útil Amén. y efectiva. Amén. O sea, que no solamente uno esté ahí, sino que esté haciendo las cosas como Dios dice Amén. y para gloria de Él. Pues nos alegramos mucho, Luis, de que hayas venido al programa, de que la gente te pueda conocer mejor. ¿Y dónde se ubica la iglesia por si alguien los quiere visitar? Pues la iglesia está ubicada en la extensión San Luis en Ay Bonito, en la calle Antioquía al final. Gracias para la honra del Señor, acabamos de acabar la construcción del nuevo templo. Ay, qué bueno. Porque cuando llegamos, pues también el templo estaba completamente destruido por el huracán. Sí. Se había intentado hacer, pero no se hizo. Sí, estaban pero sin pastor también, no es estaban fácil. sin pastor, una iglesia pues también que tuvo sus situaciones y bien lastimada. Ha sido difícil, ¿verdad? Y una vez se dice, Señor, el primero tan difícil, Ajá. pero Ahora están de fiesta con nuevo hemos visto templo, la mano de sí. Dios y para la gloria del Señor acabamos ya la construcción de nuestro nuevo templo. Ahora en febrero, en este mes, ya estamos celebrando el aniversario número 33 de la iglesia y la inauguración formal Qué bueno, del las templo. facilidades. Y la iglesia está bien contenta, estamos viendo cómo Dios obra y hace que la iglesia siga floreciendo, porque para Dios no es imposible. Amén. Pues adelante en el nombre del Señor y muchas bendiciones que yo sé que van a Amén. venir. Gracias, Marta. Gloria a Dios te Dios. bendiga. Y al público les invitamos a quedarse con nosotros y mientras escuchas este cántico especial, hagas esa llamada de fe para que también a ti Dios te oiga, te ayude, te dirija en todo lo que tiene para tu vida. Adelante. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Oh, úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Oh, lo que tú tienes es mucho mejor. Oh, suelto mis sueños. Yo quiero lo que tú quieres para mí. Porque tu plan es perfecto. De mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. No de mi voluntad, sino de mí.
que los míos. Aleluya. Qué bueno soltarle todo al Señor y dejar que sea Él el que decida, el que ponga las cosas en orden, el que guíe el timón de nuestra barca. A veces somos tan sabios en nuestra propia opinión. A veces creemos que sabemos lo que hacemos, que nos amamos, que sabemos lo que es mejor para nosotros y que nadie nos tiene que decir nada, porque estamos siguiendo un plan y estamos claros en lo que queremos. Pero no nos pertenecemos, Dios nos creó para Él. Y todo lo que nos ha permitido vivir, lo ha permitido precisamente para cumplir su plan en nosotros e incluirnos, aleluya, en ese plan de salvación, de restauración de la humanidad y la extensión de su reino. Usted quiere una mejor posición que esa. No hay abogado, no hay bufete, no hay compañía, no hay nada que se pueda comparar a trabajar para Dios. Y es un jefe de muchas demandas, pero así como te lo pide todo, te lo da todo. Así mismo es. Él no escatima contigo. Y lo que no llega en el momento es porque no conviene y porque quiere que cuando llegue lo puedas valorar. Y Él está viendo la condición del mundo, está viendo la tuya, pero también está viendo la de la humanidad y está buscando gente dispuesta a soltar el control y entregárselo. Yo le decía a Luis, cuando estábamos fuera del aire, que por lo menos él pudo trabajar en lo que estudió un tiempo, pero yo acabadita de graduar de química vino mi llamado y en vez de irme a la industria me fui al seminario. Y sin haberme graduado del seminario, en el segundo año ya me había llamado la iglesia para empezar a pastorear y por eso pude estar 40 años. Yo tenía unos planes, pero Dios tenía otros. Y yo me alegro que se llevaran a cabo los de Él, porque aunque ha sido fuerte, he tenido el mejor jefe del mundo y ha sido un honor. Hay gente que dice que trabaja para el gobernador o que trabaja para el gobierno federal o que es médico, cosas que dan cierto aire de grandeza. Pero no hay nada más grande que hacerse bien pequeño ante la presencia del que de verdad es grande, porque sobre el alto hay uno más alto y aún sobre ese está el Altísimo. No hay nada mejor que trabajar para Dios. Es otra cosa que no se puede explicar, porque es otro nivel de sensación, de conocimiento, de gracia, de vida. Y es indescriptible, es indescriptible. Y Dios está mirando a la humanidad y está buscando gente dispuesta a embarcarse en este reino, a servirle y a ser la respuesta de la oración de mucha gente y de muchos pueblos. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Después que Moisés lo tiene todo en el palacio de Faraón, se ve la necesidad de huir, porque el tiempo no me permite dar detalles, y después que está 40 años en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro, tiene la visión donde ve que Dios lo está llamando. Y cuando tiene la visión dice, espérate, déjame ir ahora a ver qué es esto que está pasando, que ese arbolito que es una zarza espinosa está ardiendo en fuego, como pasa tanto en el desierto, combustión espontánea, pero no se consume, no se acaba. Esa llama tan fuerte no acaba de convertirlo en ceniza. Iré yo ahora y veré esta visión, dijo Moisés. Y Dios en medio de tu desierto te está llamando y te dice, ven ahora y ve lo que tengo para ti. De hecho, cuando Moisés se acerca, Dios empieza a hablarle, yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac, Jacob, y yo he visto la aflicción de mi pueblo. Hay gente que habla mucho de la aflicción de su país, incluyéndonos a nosotros, porque uno se asombra acerca de la corrupción gubernamental, acerca de la sangre que se derrama en las calles, acerca de tantas ideologías y filosofías que se han metido que lo que hacen es confundir a la gente. Y uno dice, ¿qué es esto? Pues Dios dice, yo he visto
la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor a causa de sus exactores y he conocido sus angustias. O sea, Dios no está ciego ni sordo. Él ve y él oye. Y le dice a Moisés, y te he escogido para que vayas a Faraón y lo saques de ahí. Y lo saques a mi pueblo de Egipto. O sea, saques a mi pueblo, a la gente que no me conoce, de la esclavitud del pecado, si lo adaptamos al presente. Nada más insólito para Moisés que aquello que Dios le proponía. Él estaba con cero autoestima. Después que se crió como hijo de la hija de Faraón y lo tuvo todo, comete un grave error, huye, estaba como como un delincuente en el desierto, se dedica, habiendo estado en la ciudad, en lo grande de la metrópolis del momento, se va al desierto a pastorear las ovejas de su suegro, porque conoce a este hombre y se casa con una de sus hijas, y allí Dios se le revela. En el peor momento de su vida, Dios se le revela que a veces no queremos llegar al desierto, pero el desierto se puede transformar en tu momento de gracia y de llamado. Cuando Dios llama a Moisés, Él le dice, pero espérate, aguántate ahí, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a tu pueblo de Egipto? Y Dios le dice, no se trata de quién eres tú, esta es paráfrasis mía, ve y yo estaré contigo. O sea, él tenía una autoestima subterránea, él decía, yo no puedo. Aparte de que salí de Egipto huyendo, ¿cómo voy a llegar con la cara fresca? No puedo ser yo, ¿quién soy yo? Y él le dice, ve porque yo estaré contigo. Pero ¿qué? Y si voy y les digo, mira, me llamó Dios, el Dios de mis padres, y me digan, ¿pero quién es Él? Porque parece que era una tierra pagana, idólatra, con tantos dioses. Y Dios le dice, no te preocupes, dile que yo soy el que soy. Que yo soy te envía. Porque nosotros tenemos nuestras preocupaciones naturales y humanas, y nuestras limitaciones y nuestros temores, pero Dios lo tiene todo planchado. Dios sabe quién tú eres cuando te llamó y cuando pensabas que ya tú no servías para nada y que te tenías que quedar en el anonimato. Dios sabe quién es Él cuando te llama y te respalda y te envía a algo que es más grande que tú, pero no más grande que Él. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Y sigue siendo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ve, porque yo soy quien te envío. Después Moisés le dijo, pero ven acá, aunque yo le diga quién tú eres, ellos no me van a creer. ¿Por qué ellos me van a creer a mí? Que desaparecí por 40 años y que llego ahí guiándome de libertador. Dios le dice, ¿qué tú tienes en la mano? Bueno, lo único que tiene un pastor, una vara, pues tírala al piso y ahí es que le demuestra que convierte la vara en culebra y otras cosas que ocurren. Y le demuestra que Él es el Dios Todopoderoso y que lo por poco tenga en su mano, Él lo puede usar para su gloria y para manifestar su poder, que en efecto lo hizo. Y con aquella vara se desataron las 10 plagas de Egipto y Dios la usó poderosamente. Tú puedes tener un cetro en la mano y no servir para nada, pero con una vara insignificante de un pastor, Dios hizo grandes cosas y libertó un pueblo. Y Dios quiere libertar el mundo, Dios quiere salvarlo. Ya lo hizo en Jesucristo, pero la gente se tiene que enterar porque el que no sabe algo, por bueno sea, no lo puede disfrutar. Por eso yo le decía a Luis lo importante de cuando Dios lo conectó con la palabra, a escucharla predicando y a leerla. Es entonces que él se da cuenta de lo que Dios era y lo que tenía para él. Pero a veces no queremos leer la Biblia y oímos a gente necia diciéndonos que eso no es palabra de Dios y le creemos y nos perdemos de disfrutar el conocimiento y la sabiduría de lo alto que nos revela lo que Dios tiene para nuestra vida. Y él dice, bueno, Señor, el problema mío es que yo no puedo hablar claramente. Yo tengo un problema de tartamudez, búscate otro que hable bien. Y él le dice, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? Yo seré a él por boca y él te será a ti por Dios. Y tú le serás a él por Dios. ¿Sabes? Yo te voy a dar a ti lo que quiero que él hable y él lo va a hablar de parte mía, en mi nombre, pero a través de ti. Olvídate lo que te preocupe, ya Dios lo tiene todo arreglado. Pero Él te está llamando.
Y no es tiempo para lamentar cómo está la vida. No es tiempo para tener pena, llorar y solamente orar. Es tiempo para actuar. De hecho, cuando Dios saca al pueblo a través de Moisés y cruzan el Mar Rojo, cuando están ante el mar, él dice, espérate, tenemos el ejército de Faraón detrás y el mar delante, ¿qué vamos a hacer ahora, Señor? Y él le dice, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. O sea, para de orar, es cuestión de actuar. Y una vez él extendió su vara y el pueblo empezó a caminar hacia el mar se abrió. Empieza a caminar y el mar se va a abrir. Atrévete, obedece, responde a lo que Dios te está pidiendo y tú mismo te vas a asombrar de lo que Dios va a hacer contigo y a través de ti. Pero es tiempo ya, no hay tiempo que perder. Avanza, porque no soy yo ni Luis, es Dios quien te está llamando. Oremos. Padre amantísimo, Señor de toda gracia, de todo poder, de toda bondad y misericordia, vamos delante de ti a favor de este pueblo, Señor, que se ha conectado y que necesita en esta hora que tú les alcances y les ayudes en las peticiones que han expresado. Sé propicio, Padre. Tú has visto, has oído y sabes lo que necesitan. Sé tú obrando y supliendo conforme a tus riquezas en gloria y a tu perfecta voluntad. Pero ayúdales a dar el paso de fe. Ayúdales a rendirse a ti. Ayúdales a entender que tú has visto la necesidad y los has escogido para servirte. Ayúdalos a ser pastores, evangelistas, misioneros, líderes eclesiásticos, maestros de escuela bíblica, lo que sea. Ayúdales a decirte, heme aquí, Señor. Acepto el llamado. Y que podamos de esa manera celebrar que somos tus hijos, tus siervos, que tú eres nuestro Dios y que somos ahora colaboradores tuyos en la salvación de la humanidad. En el nombre de Jesús el Señor te lo pido y creyendo te doy gracias. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, nos vemos la semana entrante, que pasen muy buenas noches.